Y por eso esta consejería, siendo muy consciente y muy sensible de las dificultades de este colectivo, ha elaborado un borrador para un plan de autónomos dentro del Plan 3E que recoge las principales reivindicaciones de este colectivo. Es un plan abierto, es quizás la primera característica que quiero destacar. ¿Por qué? Porque, a pesar de haber presentado a las distintas organizaciones el borrador, es un plan que está sujeto a las aportaciones de este colectivo. Y la voluntad de este Gobierno es que, una vez que se nutra de las aportaciones del colectivo de autónomos, de las principales organizaciones de autónomos, llevarlo al Parlamento, llevarlo a la Asamblea, para que sea consensuado y también se nutra con aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, en la misma línea que llevamos el plan de internacionalización y el plan de comercio minorista, es decir, trabajar después a través de una comisión con una ponencia que apruebe y que ratifique en pleno este ambicioso plan.